Raiten, en pie junto al cuerpo de la mujer muerta en la habitación de la posada de Puerto Tauruk, observó cómo Petit buscaba en un bolsillo bajo su chaleco y sacaba un trozo de papel. «Esto es lo que me trajo aquí para veros, capitán», dijo el segundo oficial. Baldir envió esto tan pronto como pudo después de que esos sacerdotes encontraran la puerta enterrada en sus ruinas. Raiten atravesó la habitación y cogió el papel. Desdoblándolo, se inclinó hacia la chimenea y la linterna que descansaba en la repisa. Baldir era el actual espía que el capitán pirata había asignado al equipo de excavación de Cholik. Raiten solía hacer rotaciones con cada llegada de nuevos esclavos. A los hombres asignados no les importaba, y el hecho de que no se volvieran enclenques y demacrados como los demás llamaba la atención de los mercenarios que permanecían leales al oro de Cholik. El papel mostraba el dibujo de una serie de líneas elípticas, cada una dentro de la otra, y una línea diferente que las atravesaba. «¿Qué es esto?», preguntó Raiten. Petit escupió de nuevo, reclinándose, no acertando esta vez en la escupidera. Se limpió los surcos de la saliva de su barbilla. «Eso de ahí es un símbolo que Baldir vio en la puerta. Es una puerta enorme, capitán, una de 3 veces la altura de un hombre, según cuenta Baldir». «¿Hablaste con él?», Petit asintió. «Fui a hablar con alguno de los mercenarios con los que hacemos negocios. Ya sabe, para mantenerlos de nuestro lado. Les llevé unas botellas de brandy de las que cogimos del último barco mercante de Westmarch que abordamos». Raiten sabía que esa no era la única razón por la que Petit había ido a ver a los hombres. Como los piratas tenían a todas las mujeres en el puerto, hecho que a Cholik y a sus sacerdotes no les preocupaba demasiado, los mercenarios que habían contratado tenían que negociar con Petit un precio por los servicios de las mujeres. Su avaricia era una de las razones por las que Raiten había tomado a Petit como segundo oficial. El propio conocimiento de Petit de que su lealtad le aseguraba no solo su carrera sino también su vida. El que Raiten supiera que Petit nunca había visto como capitán y que su única reclamación de poder sería servir a un capitán que apreciara el comportamiento cruel y confabulador que tenía ayudaba bastante. «¿Cuándo encontraron los sacerdotes la puerta?», inquirió Raiten. Si Cholik lo había sabido, ¿por qué no estaba el sacerdote aquí? Raiten aún no sabía por qué Cholik y sus subordinados reptaban a través de los escombros de las 2 ciudades como hormigas, pero su evidente celo por lo que fuera que estuvieran buscando hacía crecer su excitación. «Hace un momento», replicó Petit. «Cuando se produjo el descubrimiento, capitán, yo estaba en sus túneles». Y Baldir apareció con la noticia de su descubrimiento. La ágil mente de Raiten se aceleraba. Volvió los ojos otra vez hacia el tosco dibujo. «¿Dónde está ese bastardo de Cholik?». También tenía espías sobre el sacerdote. Se unió a los excavadores. «¿Cholik está allí ahora?». El interés de Raiten se hizo más intenso. «Así es, capitán». Una vez que le llegó la noticia del hallazgo, Cholik no perdió tiempo en bajar allí como una liebre. «¿Y no tenemos idea de lo que hay tras la puerta?». «Por supuesto». Cholik tampoco sabía nada acerca del sobrino del rey que Raiten y sus piratas retenían por un rescate. Ambos bandos guardaban sus secretos, pero solo Raiten sabía que Cholik los tenía. «Ninguna, capitán. Pero Baldir nos lo hará saber tan pronto como tenga conocimiento de ello. Si puede». Cada vez que los sacerdotes encontraban algo que pensaban que podría ser importante, sacaban a todos los esclavos de la zona hasta que el reconocimiento estaba completo. «Sí, pero si hay un hombre que pueda hacerlo, capitán, ese es Baldir». Raiten asintió, doblando la nota y metiéndola en el bolsillo. «Preferiría tener a alguien allí abajo con los sacerdotes. Reúnes tu equipo. Disfrázalos como si fuesen a suministrar provisiones a esclavos. Aún no es la hora para eso. Cholik no se enterará. Hace trabajar esos esclavos hasta que revientan, y después los arroja a un enorme abismo sangriento que hay allí abajo. Bien, capitán. Así lo haré. ¿Qué hay de nuestro invitado a bordo del Barracuda?». Petit se encogió de hombros. «Oh, está a buen recaudo, capitán. Afinado como un violín. Así está. Vivo vale mucho, pero... ¿y muerto, capitán?». El segundo oficial meneó su desaliñada cabeza. «Vaya, no sería más que una pisada en el abono, ¿verdad?». Con cuidado, Raiten se tocó la herida del cuello a través del pañuelo. El dolor le golpeteaba el cráneo y respingó a causa de él. «Ese chico es el sobrino del rey, Petit, el rey de Westmarch.
Se enorgullece de su sabiduría y la de los suyos. Los sacerdotes entrenan a esos niños en su mayor parte y les despiertan su inquietud por la historia, cosas que es mejor dejar olvidadas, digo yo. A excepción del ocasional mapa del tesoro o del registro del lugar donde naufragó un barco cargado de tesoros en mares inhóspitos. Sí, capitán. La educación no vale para nada, en su mayor parte. Si me preguntáis mi opinión, Raiten no lo había hecho, pero no insistió en ese punto. ¿Qué posibilidades crees que hay de que el chico que cogimos de ese último barco de Westmarch tenga conocimientos considerables de historia y de las cosas por las que un sacerdote podría estar interesado? ¿De conocer incluso esto? Daba palmaditas en el bolsillo interior donde había guardado el papel con el símbolo. El entendimiento afloró en los reumáticos ojos de Petit. Se rascó el barbudo mentón y sonrió, revelando los pocos y desparramados dientes sucios manchados de licor de escarabajo. ¿Yo, capitán? Vaya, yo diría que hay una posibilidad considerable, así es. Voy a hablar con el chico. Raiten recogió su sombrero de pluma de baúl a los pies de la cama y se lo encasquetó en la cabeza. Puede que tenga que despertarle, dijo Petit, y que no esté muy sociable. El pequeño bribón disfrutó desgarrando la oreja del viejo toro cuando éste fue a darle de comer esta tarde. ¿Qué quieres decir? El viejo toro subió y entró como si nada en la bodega donde retenemos al chico. Ese jovenzuelo salió de los pares entre los que estaba escondido y cayó sobre el viejo toro. Le propinó un buen par de golpes con un madero flojo que arrancó de la pared de la bodega. Si la cabeza del viejo toro no hubiera sido tan dura como es, le habría dejado groggy hasta casi la muerte, sí. Así fue. Ese chico casi sacó su culo del barracuda. ¿Sufrió el chico algún daño? Preguntó Raiten. Petit alejó la posibilidad con un movimiento de su mano. Bah, puede que recibiera un par de chichones en la cabeza por la travesura, pero nada que no se cure en 1 o 2 días. No quiero que se le haga daño, Petit. Raiten puso voz severa. Petit se encogió un poco y se rascó la nuca. No dejaré que nadie de la tripulación le pegue. Si ese chico resulta dañado antes de que yo acabe con él, dijo Raiten, dando un paso sobre la mujer muerta extendida en el suelo, te haré responsable, y me lo cobraré de tu trasero. Comprendido, capitán. Creedme, no tenéis que preocuparos por eso. Reúne ese equipo de suministros, pero que nadie se mueva hasta que yo lo diga. Así se hará, capitán. Voy a hablar con ese chico. Quizás sepa algo sobre este símbolo. Si puedo hacer una sugerencia, capitán, mientras estéis allí, vigilad estrechamente vuestras orejas. Ese muchacho es rápido, vaya si lo es. Buyar Cholik contemplaba la gigantesca puerta que había en mitad del muro. En todos los años de investigación sobre Cabraxis y el destino de Ramsim enterrada bajo Puerto Tauruk, nunca supo cómo se sentiría una vez que estuviera ante la puerta que escondía el secreto del demonio. Ni siquiera todos esos años de planificación y trabajo, de bajar a las profundidades subterráneas para supervisar las labores e inspirar miedo o represalias en los acólitos que actuaban bajo sus designios, le había preparado. Cholik, a pesar de haber esperado sentirse orgulloso y exuberante por el descubrimiento, había olvidado el temor que ahora le embargaba. Temblores, como el del terremoto profundamente oculto en el interior de la tierra, recorrían su cuerpo. Quería llamar a gritos al arcángel Jaelius, quien fue el primero en traer los principios de Zakarum a los hombres, pero no lo hizo. Cholik sabía que hacía tiempo que había traspasado la línea del perdón que le ofrecían aquellos que seguían la senda de la luz. ¿Y qué bien le haría el perdón a un anciano moribundo? El sacerdote se burló de sí mismo con esa pregunta que se había hecho en los últimos meses e hizo más fuerte su resolución. La muerte estaba tan solo unos pocos años de distancia en su futuro, sin nada que mereciera la pena a lo largo de ese lapso. Maestro, susurró el hermano Altarin, ¿os encontráis bien? Se situó a la derecha de Cholik, 2 pasos por detrás, como dictaban el respeto y la tolerancia del viejo sacerdote. Cholik, dejando que su irritación consumiera las huellas que lo habían dejado su propio enfado y resentimiento por su cercana mortalidad, dijo: «Por supuesto, estoy perfectamente. ¿Por qué no habría de estarlo?» «Estabais muy callado», dijo Altarin. «La contemplación y la meditación», replicó Cholik.
Son las dos habilidades clave que todo sacerdote ha de poseer para comprender los grandes misterios que la luz nos deja. Harías bien en recordar eso, Altarin. Desde luego, maestro. La buena voluntad de Altarin para aceptar las reprimendas y trabajar duro de manera incesante le habían convertido en el candidato natural para estar a cargo de la excavación. Cholik estudió la monumental puerta. O debería pensar en ella como un portal. Los textos secretos que había leído sugerían que la puerta de Cabraxis guardaba otro lugar, así como cosas ocultas que el señor demonio había dejado atrás. Los esclavos continuaban su labor, cargando carretillas de escombros con sus manos desnudas a la luz de las antorchas y linternas. Sus cadenas tintineaban contra el duro suelo rocoso. Otros esclavos trabajaban con picos, erguidos sobre la piedra que rodeaba la puerta o encima de frágiles andamios que se estremecían con cada movimiento. Los esclavos hablaban entre ellos con un tono atemorizado, pero también se daban prisa por destapar la puerta por completo. Cholik pensó que era porque creían que después podrían descansar. Si algo detrás de la gran puerta no les mataba, pensó el viejo sacerdote, quizá pudieran hacerlo por un tiempo. La mayor parte de la puerta está descubierta, dijo Cholik. ¿Por qué no se me avisó antes? Maestro, contestó Altarin. No había ninguna indicación de que estuviéramos tan cerca de encontrar la puerta. Llegamos hasta otra sección sólida de la excavación, el muro que veis ante vos, el cual escondía la puerta. Pensé que tan solo sería otro tramo de pared de la caverna. En numerosas ocasiones, el camino que eligió para nosotros nos hizo perforar a través de los muros de catacumbas ya existentes. Cholik recordó de los textos que los constructores de la ciudad habían erigido Ransin aprovechando las cavernas naturales de la zona sobre el río Dair. Las cuevas habían servido de almacén para los productos con los que traficaban, de cisternas naturales de agua subterránea que podían usar en caso de asedio, lo que ocurrió varias veces en la historia de la ciudad, y como protección contra los elementos, ya que a menudo sobrevenían severas tormentas procedentes de las cúspides de la montaña del Pico del Halcón. Puerto Tauruk, fundada tras la destrucción de Ransim, no había tenido la ventaja del acceso a las cavernas. Cuando empezamos a atacar esta pared, continuó Altarin, se derrumbó en grandes pedazos. Esa es la razón por la cual tanto escombro permanece ante la puerta. Cholik observó a los esclavos cargando enormes pedazos de piedra rota en las carretillas, empujando éstas hasta el vertedero de arriba. Otros esclavos llenaban grandes baldes con desechos menores y lo echaban en más carretillas. Las ruedas forradas con hierro chirriaban en sus ejes secos y rechinaban contra el suelo. Los trabajos para desenterrar la puerta habían ido deprisa, dijo Altarin. Tan pronto como supe que la habíamos encontrado, mandé a buscaros. Cholik caminó a grandes pasos hacia la puerta, sacando fuerzas de su mermada reserva de energía. Sus piernas pesaban como el plomo y su corazón le martilleaba contra las costillas. Se había forzado demasiado, lo sabía. El enfrentamiento con Raiten y el conjuro que lanzó para destruir las ratas le habían empujado más allá de sus límites. Su respiración se sentía atrapada en su pecho. A veces, el uso de la magia para los ancianos y los débiles desaparecía. El lanzamiento de hechizos tenía sus propias demandas, y a menudo dejaba a aquellos demasiado débiles para manejar las energías destrozados y deformados. Y él había empezado con los conjuros tarde en la vida, tras malgastar muchos años en la iglesia de Zakarum. El terreno se inclinaba hacia la puerta, y los pasos de Cholik se apresuraron por su propia cuenta. Los esclavos se percataron de su llegada y despejaron el camino, gritándose los unos a los otros para que se quitaran de en medio. Los martillos se alzaban y caían mientras más esclavos ponían andamios adicionales en el lugar, trepando por encima de la puerta. En el apresuramiento, parte del andamiaje cayó, balanceándose como un péndulo desde un punto fijo, y 4 hombres cayeron con él. Una lámpara se rompió contra el suelo de piedra y derramó un charco de aceite que empezó a arder. Uno de los hombres caídos gritó de dolor, cogiéndose una pierna rota. La luz de las antorchas mostraba el destello de blanco hueso sobresaliendo a través de la espinilla. «¡Apagad ese fuego!», ordenó Altarin. Un esclavo arrojó un caldero de agua sobre el fuego, pero solo consiguió salpicar la enorme puerta, extendiendo las llamas en pequeños focos.
Uno de los mercenarios dio un paso al frente y cortó la camisa harapienta de un esclavo con rápidas cuchilladas de su daga. Sumergió la camisa en otro cubo de agua y dejó caer la empapada prenda encima del fuego. Siseando, éste pereció. Cholik se dirigió hacia las llamas, queriendo no demostrar miedo ante ellas. Invocó un pequeño escudo para protegerle del fuego y caminó a través de él sin recibir daño. El acto creó el efecto deseado, distrayendo la atención de los esclavos de su temor hacia la puerta y reemplazándolo por temor hacia él. La puerta era una amenaza, pero sin dientes. Cholik había demostrado en varias ocasiones que no tenía reparo en matarles y arrojar sus cuerpos al abismo. Se giró hacia los esclavos, permaneciendo en pie a pesar de la debilidad que le cubría solo porque se negaba a titubear. Todos los murmullos frenéticos se detuvieron a excepción del quejumbroso hombre que tenía la pierna rota. Incluso él escondió la cara bajo el brazo, sollozando y dejando de gritar. Cholik, sabiendo que necesitaría más fuerza para enfrentarse a lo que fuese que descansaba al otro lado de la puerta de Cabraxis, pronunció unas palabras de poder, invocando a la oscuridad a la que había temido hace décadas, por la que había sentido interés hace pocos años y que por último había crecido en él. El anciano sacerdote alzó su mano derecha, con los dedos extendidos. Mientras pronunciaba las palabras, vocablos prohibidos para aquellos de la iglesia de Zakarum, sentía que el poder entraba en su interior, mordiendo a través de su carne y sumergiéndose en sus huesos con garras afiladas. Si el conjuro no funcionara, seguramente se derrumbaría y correría el riesgo de quedarse en coma hasta que su cuerpo se recuperara. Un nimbo púrpura llameó alrededor de su mano, y salió un rayo que tocó al esclavo de la pierna rota. Cuando la luz púrpura se extendió sobre él y unas manos invisibles le agarraron, el hombre chilló. Cholik continuaba hablando, sintiéndose más fuerte al tiempo que el hechizo le ligaba al hombre. Sus palabras se hicieron más rápidas y seguras. Las manos invisibles extendieron al esclavo en el suelo con las extremidades abiertas, y a continuación le elevaron, haciéndole colgar en el aire. —¡No! —chilló el hombre. —Por favor, os lo ruego. Trabajaré, trabajaré. Hubo una vez en que el miedo del hombre y sus súplicas podrían haber conmovido a Cholik. Aquellas cosas no tocaban a Cholik de ningún modo, ya que el viejo sacerdote no recordaba una sola vez en que hubiera antepuesto las necesidades de otros a las suyas. Pero hubo veces en el pasado en que fue con los misioneros de la iglesia de Zakarum para curar a los enfermos y atender a los heridos. El reciente conflicto entre Westmarch y Tristram ha estado salpicado de incidentes como aquellos. —¡No! —gritó el hombre. Los demás esclavos retrocedieron. Alguno de ellos llamaba al afligido. Cholik habló de nuevo y cerró el puño. La aureola púrpura se volvió oscura, como la carne machacada de una ciruela, y recorrió a toda velocidad la longitud del rayo que asía al esclavo. Cuando la oscuridad tocó al esclavo, su cuerpo se contorsionó. El horrible eco de un crujido resonó en la caverna cuando los brazos y las piernas del hombre se salieron de su sitio. Nuevamente chilló, y a pesar de la agonía que debía estar recorriéndole, permaneció despierto y consciente. Algunos de los sacerdotes que habían dejado Westmarch con Cholik, pero que aún no habían abdicado de las costumbres de la iglesia de Zakarum, se arrodillaron y presionaron sus rostros contra el suelo de la cueva. Las enseñanzas de la iglesia consistían únicamente en principios de curación y esperanza de salvación. Solo la mano de Zakarum, la orden de guerreros consagrados por la iglesia y los 12 grandes inquisidores, que perseguían y combatían la actividad demoníaca entre la población de la iglesia, empleaban las bendiciones que Yaerius y Akarat habían concedido a aquellos que en primer lugar habían decidido seguirles. Buyar Cholik no era ninguna de las dos cosas. Los sacerdotes que habían depositado su fe en él lo habían sabido. Habían creído que él podría hacerles ser más de lo que eran, pero sólo ahora veían en lo que se habían convertido. Cholik, fortalecido por el miedo y la vida del esclavo que había absorbido a través del conducto del hechizo, era consciente de que algunos de sus seguidores le contemplaban aterrorizados mientras que otros le observaban con avidez. Altarim era uno de los horrorizados. Cholik, preparándose a sí mismo sin saber con seguridad qué esperar, pronunció la última palabra del conjuro. El esclavo gritó con angustia, pero el sonido se detuvo a la mitad. El hechizo desgarró al hombre.
La explosión de sangre tiñó de carmesí los asustados rostros de los hombres más cercanos y extinguió 2 antorchas así como los charcos en llamas que quedaban de la lámpara rota. Un momento después, los restos disecados del esclavo cayeron al suelo de la caverna con un ruido sordo. Aunque esperaba algo, Cholik no imaginaba el súbito torrente de euforia que le invadió. El dolor también retumbó en su interior, sarna con gusto ante los efectos restauradores del conjuro vampírico. El letargo que había caído sobre él tras utilizar los hechizos anteriores se esfumó. Hasta remitieron algunos de los dolores artríticos que habían empezado a aflorar en sus articulaciones. Parte de la energía vital robada llegó a él, para usar y abusar a su antojo, pero el hechizo también transfirió algo de ella a los mundos demoníacos. Las habilidades hechiceras creadas y otorgadas por los demonios siempre obtenían un beneficio. Cholik se irguió más aún cuando el halo mágico a su alrededor se iluminó desde casi negro hasta el púrpura otra vez. Entonces, la infernal luz entró en su interior. El viejo sacerdote, renovado, con los sentidos aguzados, miró a su audiencia. Lo que había hecho aquí esta noche originaría una reacción en cadena en los esclavos, los mercenarios, los piratas de Raiten e incluso en los sacerdotes. Cholik supo que algunos podrían no venir por la mañana. Tendrían miedo de él y de lo que podría hacer. El darse cuenta de ello hizo que Cholik se sintiera a gusto, poderoso. Incluso cuando era un joven sacerdote de la iglesia de Zakarum y tenía una posición en Westmarch, solo los arrepentidos de corazón y aquellos sin esperanza que deseaban creer en algo se habían aferrado a sus palabras, pero los hombres de la caverna le contemplaban como canarios a un halcón. Dando la espalda al esclavo muerto, Cholik caminó nuevamente hacia la puerta. Sus pies se movían con comodidad y confianza. Hasta sus propios miedos parecían dejados atrás en su mente. —¿Altarin? —llamó Cholik. —Sí, maestro —respondió Altarin con voz queda—. —Que los esclavos vuelvan al trabajo. —Sí, maestro. Altarin dio las órdenes. Los mercenarios supervivientes entrenados por sí mismos, sabiendo que ofrecían una lealtad no basada en la sangre, mostraron el mayor de los celos en conseguir que los esclavos volvieran a sus tareas. Los esclavos aseguraron el andamio caído y empezaron a trabajar de nuevo. Los picos quebraban la pared de la caverna que cubría la puerta gris y verde. Las almádenas convertían grandes secciones de piedra en pedazos lo bastante pequeños para que los hombres los transportaran a las carretillas que esperaban. Los constantes aporreos y chasquidos de las herramientas de minería generaban una cadencia marcial que resonaba en el interior de la caverna. Cholik, controlando su impaciencia, contemplaba el progreso de los esclavos. Mientras estos trabajaban, caían planchas enteras de roca que rompían contra el suelo o los montones de escombros que ya estaban allí. Los mercenarios permanecían entre los esclavos, restallando sus látigos y dejando marcas y cortes en las sudorosas pieles. A veces, los mercenarios ayudaban incluso a poner en movimiento las vagonetas cargadas. Las obras avanzaban con rapidez. En unos momentos, una de las bisagras de la puerta salió a la luz. Tan solo un instante después, se reveló otra de las bisagras. Cholik las estudiaba con reciente excitación. Las bisagras eran grandes y rugosas piezas de metal y ámbar, como Cholik había esperado a raíz de los textos que había leído. De metal porque estaba fabricada por el hombre, trabajado por herreros para asegurar y restringir, pero había ámbar en el sitio porque éste retenía la esencia del pasado atrapada entre sus agitadas profundidades doradas. Cuando se hubo retirado suficiente escombro como para hacer un camino hasta la puerta, Cholik se dirigió hacia allí. La energía que había tomado del esclavo no duraría mucho, según las fuentes que había consultado. Una vez agotada, estaría en peores condiciones de las que había estado, a menos que alcanzara sus aposentos y las pociones que allí aguardaba le renovaran. Mientras se acercaba a la puerta, Cholik sintió el poder que contenían. La poderosa presencia surgió en su cerebro, atrayéndole y repeliéndole al mismo tiempo. Rebuscando en su túnica, extrajo la caja esculpida hecha con una perfecta perla negra. Sostuvo la caja en sus manos, sintiéndola fría como el hielo en sus palmas. Encontrar la caja había necesitado de años de trabajo. Los textos secretos concernientes a ella y a la puerta de Cabraxis habían estado ocultos en los estantes en posesión de la iglesia de Westmarch. Mantener la caja en secreto había requerido asesinato y traición. Ni siquiera Altarin lo sabía. —Maestro —dijo Altarin—. —Atrás —ordenó Cholik—.
Y llévate a tu chusma contigo. Sí, maestro. Altarin retrocedió, susurrando a los hombres, al tiempo que miraba con fijeza la superficie de la caja de la perla negra. Cholik permaneció atento a la huida de la gente de él y de la puerta. El anciano sacerdote respiró profundamente. En todos los años en que la caja había estado en su posesión, mientras investigaba y se enteraba del lugar en que Ransim había sido escondida y desarrollaba el coraje para tamaña empresa y una desesperación lo bastante fuerte para hacer que pactara con el demonio al que se había tenido que enfrentar para conseguir lo que quería, nunca había sido capaz de abrir la caja. Su contenido seguía estando por ver. Cholik, exhalando el aire y concentrándose en la caja y en la puerta, pronunció la primera palabra. Le dolió la garganta al hacerlo, ya que no estaba hecha para la lengua humana. Cuando la palabra dejó sus labios, un trueno ensordecedor cañoneó por la cueva y se alzó un viento, aunque ninguna brisa podría existir entre aquellos muros de piedra. El símbolo elíptico de la oscura superficie verde grisáceo de la puerta se volvió negro. Un zumbido resonó por la caverna por encima del trueno y de la ráfaga de viento. Cholik avanzó a grandes zancadas, su mano negra sobre la perlada caja negra, sintiendo el escalofrío del metal. Pronunció la segunda palabra, más difícil de dominar que la primera. Las partes de ámbar de las grisáceas bisagras refulgieron con una impía luz amarilla. Parecían hogueras atrapadas en los ojos de un lobo que reflejan las antorchas de noche. El viento creció en intensidad, llevando consigo finas partículas de polvo que aguijoneaban la carne cuando impactaban. Los rezos hacían eco en la cueva, todos ellos dirigidos a la sagrada luz, no a los demonios. Fue casi suficiente para que Cholik sonriera, de no ser por una pequeña parte de él que tenía tanto miedo como ellos. Con la tercera palabra, la caja hecha de perla negra se abrió. Una fina esfera, que brillaba con 3 tonos diferentes de verde, emergió de la caja. La esfera daba vueltas frente a los ojos de Cholik. De acuerdo con el material que había estudiado, la esfera era mortal al tacto. Y si tuteaba ahora, la esfera lo consumiría, dejando tan solo cenizas humeantes como huella. Cholik entonó la cuarta palabra. La esfera comenzó a crecer, aumentando de tamaño como las anguilas que un pescador cogiera en el gran océano. Tasada como una delicia exótica, la carne de la anguila proporcionaba una dicha narcótica cuando se preparaba con las atenciones adecuadas, pero en ocasiones dispensaba la muerte servida por un experto. Cholik nunca había comido anguila, pero sabía cómo debieron sentirse los hombres y las mujeres que lo habían hecho. Por un momento, Cholik estaba seguro de haberse matado. Entonces, la resplandeciente esfera verde se escapó de él y golpeó en la puerta de Cabraxis. Amplificando hasta alcanzar proporciones titánicas, la explosión de magia en contacto con la puerta se manifestó como una presencia física que resquebrajó la piedra de los bordes del portón y desprendió las estalactitas del techo de la caverna. Las estalactitas cayeron entre la turba de esclavos, mercenarios y sacerdotes de Zakarum arrodillados. Cholik consiguió de algún modo mantenerse en pie cuando todos a su alrededor se tambalearon. Mirando por encima del hombro, el sacerdote vio a 3 hombres gritando de agonía, pero no oyó ningún sonido. Sentía como si su cabeza estuviera rellena de pelotas de algodón. Uno de los mercenarios ejecutó una breve danza macabra con una estalactita que le había traspasado, para después caer. Se agitó en espasmos mientras su vida se agotaba. En la silenciosa quietud que había descendido sobre la cueva, Cholik pronunció la quinta palabra. El símbolo elíptico se encendió sobre el anillo exterior. Desde su punto de partida, un reguero de color rojo sangre trazaba las elipses, haciendo que todas refulgieran, mientras saltaba de un anillo completo a otro. Después alcanzó la línea que corría a través de todos ellos, moviéndose más y más rápido. Cuando llegó al final del símbolo, el reguero se inflamó con una gloria escarlata. Las monumentales puertas verdes grisáceos abrieron, y el sonido revertió en la cueva de forma bulliciosa. La puerta barrió los restantes escombros que tenía frente a sí. Cholik contempló con incrédulo horror cómo la muerte se deslizaba a través de la puerta abierta desde algún rincón olvidado de los ardientes infiernos.